A sus clases. Pueden pasar. Vamos a tomar un minutito, nos podemos reacomodar. Hay lugares de este lado acá adelante. Puede venirse para acá. Ok, ¿quién tiene teléfono? ¿Quién trae su teléfono? Ok, todos los que traen teléfono lo vamos a ir poniendo en silencio, en vibrador, o lo vamos a apagar. Y si trae su Biblia ahí, le doy chance a que la aprenda, pero con la condición de que no se va a meter a Facebook, WhatsApp o a una aplicación. ¿Sí? Sí hay chance de prender la Biblia, pero con esa condición. ¿Estamos? Y si no, pues saque la que está impresa. Nos preparamos con nuestra libreta también, nuestra pluma. Esperamos que salgan los chicos todavía. Y aprovechamos, invite a alguien para que venga a las reuniones. Tráigase a su vecino, a su familiar. Y si puede también compartir el mensaje que se está transmitiendo y lo puede reenviar, reenvíelo, va a ser de bendición para alguien. Y no se venga solo, véngase el domingo con alguien. Mire, el próximo domingo hay un gran pretexto, ¿verdad? ¿El día de qué? ¿De quién? Si es el día del papá, no, el otro domingo. ¿Sí? Pues tráigase, invite a unos señores, a unos papás, tráigase a su papá, a su tío. Dígale que hay una reunión especial para ellos. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, bueno, ahora le voy a dar lugar a nuestro pastor Jairo Correa. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a iniciar este tiempo dándole gracias a Dios, ¿sí? Poniendo en las manos de Dios su palabra para también preparar nuestro corazón, ¿sí? Y poder recibir lo que Dios quiere darnos el día de hoy. Así que ahí en su lugar, ayúdeme a hacer una oración. Padre, te damos gracias, te hemos alabado, te hemos exaltado, y nuestro enfoque, Señor, no es hacerlo de una manera religiosa por costumbre, sino realmente hemos deseado, Señor, poner nuestros corazones delante de ti para que tú seas glorificado en medio de nosotros, tú seas exaltado, Señor. Sé que tu palabra es bendita, Señor, pero pido que bendigas la tierra, Señor, donde cae tu palabra, porque la tierra sí puede ser dura, la tierra sí puede tener cosas que estorben para que la semilla de tu palabra caiga. Así que oramos que nuestros corazones sean buena tierra. Te damos gracias por tu provisión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero compartirles algo. Por lo general yo acostumbro a veces estar compartiendo acerca de un tema en las diferentes reuniones que tenemos. Y a lo mejor los hombres que vienen, ¿verdad?, los viernes, se han dado cuenta que a veces el domingo comparto la palabra, obviamente un poquito más, explicarla un poquito más. Pero es muy común que los viernes comparta algo de los viernes aquí el domingo, y a veces con los jóvenes, pero ahora no voy a hacer eso. Hoy voy a compartir lo que les compartí ayer a los jóvenes. Pero sí me gustaría de alguna manera pues animarles, porque aunque a veces es la palabra como un enfoque más hacia los jóvenes
o en el caso de los hombres, a veces uso la palabra totalmente direccionada hacia los hombres. Por ejemplo, el día viernes que compartí con los hombres, nada más les voy a dar una probadita, ¿verdad? Para que ustedes más o menos vean cómo es el enfoque que Dios a veces nos ha dado. Hay una palabra en Isaías, aunque hablamos acerca de descansar en Dios, ¿verdad? En Mateo, Jesús dice, son palabras de Jesús: vengan a mí todos los que están cargados, ¿verdad? Y cansados, y yo los haré descansar. Pero por ejemplo, leíamos en Isaías 55:1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego el versículo 2 dice: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Verdad? Y todos podemos recibir acerca de esta palabra, pero yo hablaba un poquito con los hombres porque de alguna manera a través de la palabra entendemos que los hombres en el hogar son los responsables de traer el sustento, ¿verdad? A nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Yo sé que a lo mejor habrá alguna persona que no esté un hombre en casa, ¿verdad? Y bueno, le toca a veces a la mujer pues sacar adelante, pero lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Es que el hombre pueda trabajar. Y de ahí surgen algunas preguntas interesantes. ¿La mujer puede trabajar o no puede trabajar? Y aquí nosotros a veces hemos aconsejado algunos matrimonios, y la mujer puede trabajar siempre y cuando estén en acuerdo, y no para el hombre sea más fácil o para que el hombre no trabaje, ¿sí? Sino por algún proyecto. Hoy en día se necesita a veces trabajar las dos partes, ¿verdad? Para poder sacar adelante el hogar, las situaciones, pero realmente es el hombre el encargado de poder suplir. Pero a mí me llamaba la atención este versículo que dice: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y hablábamos a los hombres, ¿verdad? Porque a veces tratamos de suplir ciertas cosas aún con nuestro trabajo, aún con el dinero, traer ciertas cosas, pero que no traen no suplen esa necesidad de nuestro hogar. Y eso solamente lo podemos encontrar en Dios. Y animamos el viernes a los hombres, ¿verdad? Bueno, nos animamos todos, ¿verdad? A poder ir a Dios para buscar provisión, tanto para nuestra vida como para nuestros hogares. Pero el día de ayer yo compartí algo con los jóvenes, una palabra totalmente diferente que yo estaba luchando inclusive para compartirlo con los jóvenes, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados a escuchar en la iglesia, no en el sentido ahorita en que lo voy a compartir, sino que siempre tenemos un concepto y una idea de Dios como en cuanto al perdón de Dios en nuestra vida. Todo lo que tiene que ver con el perdón de Dios, siempre pensamos que el perdón de Dios es inmediato, que el perdón de Dios, fallo, voy a Dios y Dios me va a perdonar y no pasa nada, y como que nos agarramos de ahí para pues constantemente no cuidar nuestra vida en seguir honrando a Dios, porque de alguna manera como que sabemos que si vamos a Dios, a veces le agregamos ahí, bueno, pues a lo mejor con un corazón sincero, como que arrepentidos, Dios me perdona y ya me siento bien otra vez, y como que estoy bien un par de días, un par de semanas, pero después vuelvo, ¿verdad? A veces tal vez a desobedecer a Dios, y como que nos agarramos de ahí. Y yo estaba meditando en estos días en esta parte, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña acerca del perdón. Y el tener una correcta como revelación del perdón de Dios en nuestras vidas nos puede ayudar a caminar con Dios con mayor libertad, con menos distracciones y más enfocados. Yo creo que todos estamos deseando caminar cada vez más como con menos peso, ¿verdad? Y es algo que hace el pecado, ¿verdad? El pecado trae un peso a nuestra vida, trae un desgaste. Batallamos a veces para acercarnos a Dios porque sabemos que hay cosas que no están bien, que hay cosas que no hemos atendido en nuestra vida, que Dios nos ha hablado, y a veces nos estorba en nuestro caminar con Dios. Pero cuando recibimos perdón de Dios, eso como que quita ese peso, quita esa a veces como
como ese juicio, ¿verdad? Como esa condenación, ¿verdad? Que la palabra inclusive menciona sobre nuestra vida. Y podemos caminar con mayor libertad y algunas veces lo hemos experimentado, ¿verdad? Como que Dios quita todas esas cosas y entonces podemos ser más efectivos en todo lo que hacemos, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro servicio a Dios, en nuestra obediencia a Dios. Es como que a veces lo vemos así como un borrón, ¿verdad? Cuenta nueva y como que, ahora sí, ¿verdad? Pero debemos de tener un buen concepto, tenerlo claro qué es lo que Dios habla acerca del perdón, porque el perdón de Dios va ligado o tiene que ver obviamente con el pecado, ¿sí? Porque para recibir perdón tenemos en primer lugar haber transgredido la voluntad de Dios en nuestra vida, sobre todo y principalmente la voluntad que se nos ha sido revelada de parte de Dios. Si Dios ya te ha dicho algo, ¿verdad? Si Dios ya te ha llamado la atención en algo y aún así tú desobedeces a Dios, entonces con mayor razón debemos de buscar de alguna manera recuperar la comunión con Dios. Y yo quiero hablarte de 4 tipos de perdón que vemos en la Biblia, ¿sí? 4 tipos de ¿qué? De perdón que vemos en la Biblia. Y mi intención con los primeros 3 es solamente introducirnos un poquito al punto o al número 4, al tipo de perdón que quiero hablar y en el que quiero detenerme por unos minutos más. Pero vamos a ver básicamente el primer tipo de perdón que vemos en la Biblia, y es el perdón eterno. Di conmigo, el perdón eterno. El perdón eterno. Quiero leerte un par de versículos. En Lucas capítulo 24, versículo 47, dice de esta manera: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Romanos capítulo 4, versículo 7, dice aquí, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, ¿sí? Hay muchas más porciones que hablan acerca del perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo Jesús, y habla acerca de algo que sucede cuando nosotros nos hemos arrepentido o vivíamos una vida lejos de Dios, caminando sin considerar la voluntad de Dios para nuestra vida, y buscábamos nuestra propia voluntad, nuestros propios proyectos, nuestros propios anhelos, ¿verdad? Algunos cambios a lo mejor podrían ser buenos, tratar de mejorar ciertos aspectos, pero tenía que ver mucho con mi propia perspectiva de mi corazón y de mi vida. Pero cuando venimos a Dios, vemos que no se trata de cuál es mi perspectiva, sino se trata de qué es lo que Dios ve en mi corazón, y comenzar un proceso, ¿verdad?, de caminar con Dios. Y cuando hacemos eso, nos arrepentimos y creemos en Jesús, le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él ha perdonado nuestros pecados. Y vemos la palabra también, hay unas porciones que Él, como que esos pecados los perdona y los olvida, ¿sí? Y ese es el perdón eterno al que nos referimos. Una de las primeras cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a caminar con Dios es recibir este perdón. Quien no reconoce que ha desobedecido a Dios, pues no puede ser perdonado. Por eso la palabra habla acerca que es necesario arrepentirnos. Y para arrepentirnos es necesario ponernos en el lugar de Dios, de entender que hemos transgredido algo de su voluntad, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos más adelante en otro tipo de perdón que nos van a ayudar a afirmar cada una de estas verdades de la palabra de Dios. Este fue el perdón que recibimos cuando fuimos salvos. El Señor quita todos nuestros pecados y ante Dios quedamos sin ningún vestigio de pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque hemos recibido su perdón, verdad? Él ha limpiado nuestros pecados, ¿verdad? Ha limpiado nuestras maldades, nuestro corazón, y ahora delante de Dios Él nos ve perdonados, ¿sí? Y no recuerda ahora los pecados que teníamos. Número 2, y este tipo de perdón, yo estaba así como que, Señor, ¿cómo le voy a hacer para explicar esto? Porque
hay mucha controversia en este tipo de perdón que vemos en la Biblia y que se puede malinterpretar y que hoy en día inclusive se practica de una manera totalmente equivocada, y es el perdón indirecto. Tenemos un versículo, una porción en el libro en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23, y dice esto acerca de Jesús, hablando a los discípulos: habiendo dicho esto, sopló. Estamos ahí en el capítulo 20, recuerden que ya es los últimos, es Jesús revelándose a sus discípulos, ¿verdad? Y dice esta porción: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, ¿verdad? Otras porciones dicen: a quien perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Y hay quienes han interpretado esta porción de diferentes maneras, pero sin duda alguna la que no es correcta es la que dice que tenemos autoridad para perdonar pecados, ¿sí? Para perdonar pecados. Hay una interpretación de esta porción que habla acerca de que Dios le dio esta autoridad a los apóstoles, y que este tipo de apostolado, ¿verdad? Porque hoy en día pues hay personas, ¿verdad?, que tienen un llamado de Dios y a veces se les llama apóstoles, pero no es como este tipo de apostolado, sino más bien ellos hacen la labor de apostolado, porque se dice que ya no está este tipo de apóstoles, porque había unos requisitos para ser apóstoles, y uno de esos era haber visto a Jesús, y haberlo visto inclusive resucitado. Y cuando buscan quién va a reemplazar a Judas, buscan, creo que por aquí creo que es Matías quien buscan para reemplazar a Judas, y ahí habla acerca de varios requisitos, pero inclusive la Iglesia Católica ha tomado de este versículo, ¿verdad?, que inclusive Pedro como que tuvo sucesores, ¿verdad?, de Pedro, de ahí vienen los papas, ¿verdad?, y que como que le van heredando esta autoridad que se supone, ¿verdad?, que la Iglesia Católica tiene, ¿verdad?, para perdonar pecados. De ahí algunos hemos escuchado de las indulgencias, ¿verdad? Hace un par de años el Papa dio una indulgencia, ¿verdad?, que podían ver una transmisión de ellos, y iba a perdonar a los que participaran ciertos pecados. Pero bueno, esta es una interpretación totalmente incorrecta. Una de las maneras correctas de interpretar este versículo es entender el primer tipo de perdón que Dios nos ha dado, el perdón eterno, y que de alguna manera la iglesia, al proclamar el evangelio de Cristo, podemos hablarle a otros, ¿verdad?, que si se han arrepentido, que si han creído en Cristo Jesús, entonces sus pecados han sido perdonados. Porque eso, a una persona que se ha acercado a Dios, eso puede ayudarle, ¿verdad?, a soltar cierta carga, a dejar la condenación, ¿verdad?, que a veces, aunque a veces reciben de Cristo, a veces siguen cargando la culpa de todas esas cosas, ¿verdad?, sobre su vida. Y ayuda mucho que nosotros como iglesia, llenos del Espíritu Santo, porque vemos este versículo que dice que Jesús sopló y recibieron el Espíritu Santo, que podamos, porque nosotros no tenemos la capacidad de ver el corazón si hay un real arrepentimiento, pero sí podemos proclamar lo que la Biblia y el cielo proclaman, ¿verdad?, que si tú crees en Cristo Jesús, te arrepientes de tus pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y a alguien le podemos dar esa palabra y puede confiar, ¿verdad?, si esto ha sido una realidad en su corazón, y comenzar una vida diferente. Y este es el tipo de perdón que hablamos, un tipo de perdón indirecto, cuando no lo recibimos a lo mejor de una convicción, Dios hablando a nuestro corazón, sino a través de la iglesia, ¿verdad?, proclamando el evangelio de Dios, ¿sí? Y eso trae restauración a nuestra vida. Nuestro enfoque en este tipo de perdón es proclamar el evangelio, ¿sí? Y que las personas puedan estar convencidas de que han creído en Cristo Jesús.
que le han entregado su vida a Él. Y que si le han entregado su vida a Él, entonces sus pecados han sido perdonados, ¿sí? Qué bendición que Dios nos ha dado de poder proclamar su evangelio. Proclamar, dice ahí, ¿verdad? Algunos libros de la Biblia, las buenas nuevas, ¿verdad? Esas son las buenas nuevas, de que si has creído o si crees en Cristo Jesús, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, ¿sí? Y para que seas libre de toda culpa y de toda condenación. Y muchas veces dejamos de compartir esto, ¿verdad? Y a veces como que volvemos a cargar con la culpa, ¿sí? Que ya Dios, desde no sé cuándo, ¿verdad? Dios ya nos perdonó. Estoy hablando de ese momento, cosas que a veces arrastramos de nuestra vida, a lo mejor cuando no caminábamos con Dios, cuando no confiábamos en Dios. Y número 3, este es el tipo de perdón que es relacionado con la comunión. ¿Relacionado con qué? Con la comunión. Quiero leerte un par de versículos. En 1 de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9. Ya casi llegamos al punto que quiero detenerme nada más un poquito más. 1 de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9 dice de esta manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está hablando, aunque andamos en la luz, ¿verdad? Podemos llegar a veces a desobedecer a Dios. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí mismo en 1 de Juan, el capítulo 2, capítulo que sigue al que acabamos de leer, versículo 1 y 2, dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿sí? Y vemos el contexto de estos versículos están dirigidos hacia los que estamos caminando ya en luz, estamos caminando con Dios, a los que ya son hijos, ¿verdad? Dice, les escribo para que ya no pequen. Y si alguno, ¿verdad?, peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este perdón que trata estos versículos no es el perdón eterno, ¿sí? No es el perdón que nos da salvación, que nos da vida eterna, sino es un perdón que va dirigido a cuando fallamos, aún estando caminando con Dios. Y yo, mientras estaba estudiando, estaba leyendo algunos ejemplos en un libro, y ponían un ejemplo muy claro de una niña, ¿verdad?, que su mamá acostumbra a prepararle algunas golosinas, ¿verdad?, algunas cosas, y acostumbran a comerla en cierta hora, y después de eso pues se va a dormir, etcétera. Pero ese día la mamá sale de casa y la niña se queda en casa con la tentación, ¿verdad?, de todo lo que hizo la mamá. Ella come todo, no espera a la mamá, ¿verdad? Y hablaba acerca de poner este ejemplo porque aunque la niña limpie lo que hizo, aunque la niña esconda lo que hizo, cuando llega la mamá, ¿cómo creen que está la niña? Como de, no quiero que me hable mi mamá, ¿verdad? No quiero que me vea mi mamá. Y algo pasa cuando desobedecemos. A lo mejor no dejamos de ser hijos. Por eso este tipo de perdón no habla del perdón eterno, sino habla acerca de un perdón que afecta nuestra comunión con Dios, ¿sí? Entonces lo que esta niña tiene que hacer es, en primer lugar, ponerse desde la perspectiva de la mamá, ¿sí? Porque de su perspectiva puede decir, es que los dulces estaban ahí, es que los dulces son míos, es que me gustan mucho. Pero de la perspectiva de la mamá había un tiempo para poder comer juntas, ¿verdad?
no te los ibas a comer todos, etcétera. Y la niña tiene que ponerse en la perspectiva de la mamá y tiene que ir a ella, pedirle perdón, porque de alguna manera transgredió la voluntad de la mamá, ¿sí? Y la mamá puede perdonarla, y cuando la perdona, entonces pues se secan las lágrimas, tal vez, ¿verdad? Como a mí me tocó muchas veces con mis papás, ¿verdad? Porque mis papás, ellos acostumbraban a disciplinarnos, pero a no salir, ¿verdad?, de ahí del cuartito donde nos disciplinaban hasta que no dejáramos de llorar y oráramos y nos diéramos un abrazo y un beso. Era el proceso de la disciplina que tenían mis papás, ¿verdad? Pero es lo que hace Dios, ¿verdad? Hasta ese punto donde recuperamos o Dios restaura la comunión que tenemos con Él. Y eso es muy bueno, el que podamos conocer ese tipo de perdón. El problema es que a veces nos acostumbramos a que Dios constantemente actúa de esa manera con nosotros, con misericordia, y que muchas veces no cambiamos nuestra actitud. Al siguiente día nos comemos otra vez todos los dulces, ¿verdad? Volvemos a transgredir la voluntad de Dios y decimos, híjole, me siento otra vez mal, pero para no sentirme mal voy a pedirle perdón a Dios. Y no es el enfoque correcto de este perdón, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver el otro tipo de perdón que nos va a hablar de algo que puede suceder, ¿sí? Pero cuando yo escuchaba esto, yo decía, bueno, no es como que muy como algo muy agradable, ¿verdad? Una palabra muy agradable para nosotros. Hablaba acerca del pecado, y como que desde aquí yo ya empezaba como que a luchar un poquito con todo esto. Pero quiero hablarte del cuarto tipo de perdón, un perdón del cual casi nunca hablamos, un perdón que como que muchas veces hasta queremos taparnos los oídos para no escucharlo. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Porque ese es el tipo de perdón disciplinario de Dios. El tipo de perdón disciplinario de Dios. Y quiero leerte aquí no, bueno, en Mateo capítulo 9, no recuerdo bien los versículos, pero no quiero detenerme ahí. Nada más quiero dar un ejemplo. Ahí conocemos esta historia, ¿verdad? De un joven que es llevado como en una camilla por sus amigos a un lugar donde está Jesús, que inclusive tienen que abrir el techo, ¿verdad?, para que puedan bajar a este joven. Y Jesús sana a este joven, ¿verdad? A veces hemos compartido esto, ¿verdad?, de tráete a alguien, ¿verdad?, aunque sea así, ¿verdad?, arrastrando para que se acerque a Dios, para que conozca a Dios, que básicamente fue lo que hicieron sus amigos, ¿verdad? Llevarlo, él estaba imposibilitado, pero lo llevaron con Jesús. Pero en ningún momento vemos una declaración de fe, de confianza de este joven hacia Jesús o hacia Dios, de que él podía sanarlo. Y antes de sanarlo, vemos que Jesús lo primero que hace no es sanarlo, sino lo que le dice es: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y los fariseos y los religiosos dicen: ¿quién es este para perdonar? ¿Quién se cree, verdad, para poder decirle a alguien que sus pecados le son perdonados? Y Jesús, sabiendo los pensamientos, ¿verdad?, de los religiosos, de los fariseos, dice que para que vean que no solamente tengo poder para perdonar pecados, tengo poder para perdonar pecados y para sanar a los enfermos. Y le dice a este joven: levántate, toma tu lecho, y anda, no tu leche, ¿verdad? Toma tu lecho y anda, ¿verdad? Vete a casa. Pero es interesante este ejemplo porque algunos que han estudiado un poquito más a profundidad esta porción de la Biblia dicen que la enfermedad de este joven estaba ligada a una transgresión hacia Dios. Es por eso que Jesús no podía sanarlo si antes no le decía: tus pecados te son perdonados. Había como, a lo mejor no nos gusta mucho, pero había como un juicio de Dios sobre la vida de este joven. Algo él había hecho que había transgredido a Dios, y por eso le había venido esa enfermedad. Y cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, como que él tiene la autoridad de decirte: hasta aquí llegó esta disciplina, ¿sí? Y entonces es cuando Jesús lo sana. Y ahí es donde yo dije, como que dije: ay, Señor, no me gusta esa palabra, ¿verdad?
como que pueden venir, o sea, no es un perdón al que estamos acostumbrados, ¿verdad? A buscar de decir, Señor, perdóname, me siento mal, creo que no estuvo bien, reconozco que no estuvo bien lo que hizo y ya, perdóname y ya, ¿verdad? Todo ya no pasa nada, ¿verdad? Y al día siguiente, como si nada hubiera pasado. No, sino habla acerca de algo donde comienza un proceso en nuestra vida de parte de Dios. Y veíamos, quiero usar este mismo ejemplo que teníamos acerca de la niña, ¿verdad? La niña, cuando le pide perdón a su mamá, recupera la comunión. Ese es el tipo de perdón que acabamos de ver anteriormente, que podemos recuperar la comunión con Dios. Pero al día siguiente, la mamá va a tener ciertas restricciones con su hija. A pesar de que la ha perdonado, va a decir, hoy no vamos a comer dulces. O tal vez van a ser menos dulces, o va a cerrar ahí la alacena, ¿verdad? Ya no va a dejar expuesta ahí lo que estaba haciendo, hasta que comience a ver que su hija ha cambiado su actitud. ¿Sí? Cambió su actitud, y poco a poco la mamá va a ir dándole otra vez la confianza a su hija. Este tipo de perdón, ¿sí?, de la disciplina de Dios, es ahí cuando recibimos ya como es completado ese perdón, cuando ya se nos es quitada esa disciplina hasta ese momento. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, porque cuando yo escuchaba hasta aquí, estaba estudiando, dije, no puede ser así como que realmente Dios hace esto constantemente. Y leí otro ejemplo acerca de un papá que deja salir a sus hijos a jugar, ¿verdad? De 4 a 6 todos los días, pero un día sus hijos llegan y se pelearon, ¿verdad? Se pelearon con sus amigos, con los que jugaban. Entonces el papá, los niños le piden perdón, perdónanos, fue nuestra culpa. El papá los perdona. Al siguiente día vuelven a salir a jugar, tienen permiso de 4 a 6, pero sus hijos regresan otra vez peleados, ¿verdad? Golpeados, porque se agarraron ahí con sus amigos. Y entonces el papá se da cuenta que no es normal. Y aunque los hijos le piden perdón y recuperan otra vez la comunión con el padre, ¿sí?, el papá al siguiente día les dice, ¿saben qué? No van a salir a jugar. Toda esta semana o todo este mes no van a poder salir a jugar. Aunque ya se recuperó la comunión, ¿verdad? Aunque ya hay cierto perdón, ¿verdad?, por lo que hicieron, reconocieron que hicieron mal, pero hay una consecuencia. Y si es un buen padre, va a tratar de buscar que los hijos puedan aprender, ¿verdad? Puedan ser disciplinados. Conforme pasa el tiempo, tal vez el papá dijo un mes, y a lo mejor es como que conmovido, ¿verdad?, como muchos de nosotros, y dices, ¿sabes qué? Les voy a dejar que salgan 1 hora. Y si se portan bien, pues vemos mañana, ¿verdad? Y como que va aún en un proceso, todavía no se ha terminado o completado ese perdón disciplinario, pero están en un proceso, hasta que llega el día que el papá les dice, ya pueden salir de 4 a 6, ¿verdad? Y otra vez esas restricciones que tenían son quitadas por la obediencia, por la actitud correcta a poder recibir la disciplina, ¿sí? ¿A algunos les ha pasado que por la actitud incorrecta dices, ahora el niño está como renegando? No, ¿cómo crees? Bueno, ya no es 1 mes, son 2 meses, ¿verdad? Y el niño, no, ¿cómo crees? No, estás loco, papá. Llevas 3 meses ya, y el niño así como que, a veces la actitud no nos ayuda, ¿verdad? Y con Dios también es así. Dios va a cuidar que podamos tener una actitud correcta para poder aprender y poder recibir lo que Él quiere formar en nuestros corazones. No nos gusta este tipo de palabra, pero es una realidad. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 18, y voy a dar un par de ejemplos más, pero realmente para mí este ejemplo como que sí me movió mucho. Mateo capítulo 8, versículo 21 al 35. No, es Mateo 18, perdón. Mateo 18, versículo 21 al 35.
dice, de hecho la parábola, dice que es una parábola del ¿qué? Ahí en tu Biblia a lo mejor lo dice, el título dice la parábola del perdón. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Versículo 23, por lo cual el reino de los cielos, y aquí viene la parábola, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, al que se le había perdonado, halló a uno de sus consiervos, ¿sí?, que le debía también a él, ¿verdad? Al que había sido perdonado, también le debían 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, les dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjense lo que dicen los siguientes versículos. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Inclusive el Padre Nuestro habla acerca de perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero fíjense lo que dice, que cuando nosotros tenemos esta actitud, dice aquí, así también mi Padre Celestial hará. Dice que a este siervo, ¿verdad?, que no actuó con misericordia, porque a él se le hizo misericordia, a él se le perdonó más. Ahora al siervo, ¿verdad?, a su consiervo, al que casi estaba ahí como que ahorcando, ¿verdad?, él le ruega y le dice, no le está diciendo que lo perdone, le está diciendo, sí te lo voy a pagar todo, pero dame oportunidad, ¿verdad? Y dice que este siervo al que se le había perdonado, dice que se enoja y lo mete a la cárcel. Y cuando se entera el Señor, dice que enojado le entrega a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Fíjate que cuando nosotros no entendemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros, y si seguimos transgrediendo una y otra vez, yo no sé si puede ser la primera vez que desobedezcas a Dios, puede ser después de 10 veces, puede ser después de 15 veces, yo no sé en qué ocasión, pero puede llegar la ocasión en la que Dios tenga que tomar la decisión. Entonces que entremos en un proceso, ¿sí? Entrar en un proceso en nuestra vida. Tenemos el ejemplo de Moisés y Aarón, ¿verdad? Que de alguna manera desobedecieron a Dios, y Aarón, aunque se restauró su comunión con Dios, pudo seguir siendo sacerdote, no entró a la tierra prometida y murió. Moisés, que golpeó la piedra, ¿verdad?, que se desesperó y golpeó la piedra, por eso que hizo, ya no pudo entrar a la tierra prometida. Y aunque Dios lo perdona, ¿verdad?, Dios lo sigue usando, pero se extendió el brazo de la disciplina de Dios sobre la vida de Moisés. Los
los espías que fueron a ver la tierra prometida, ¿verdad? Y los que no vieron con un enfoque correcto la promesa de Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora, no son los únicos ejemplos que tenemos. Tenemos el ejemplo de Job. Tenemos el ejemplo de Job. Y ahí en los últimos capítulos de Job, dice: respondiendo Job al Señor, dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate la manera de hablar de Job en ese momento. Cambia totalmente su manera de hablar. Antes estaba hablando acerca de que él era justo, de por qué él estaba pasando lo que le había pasado. Él estaba viendo su vida, pero ahora vemos un cambio en su manera de hablar. Deja de quejarse y comienza a decirle a Dios: yo hablaba como alguien que no entendía, pero ahora entiendo que eran cosas maravillosas. Está hablando acerca de la disciplina que estaba sobre su vida. Pero el tomar la actitud correcta, fíjate lo que sucede en el versículo 10, solamente 3 versículos después: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo le quitó la aflicción de Job? Cuando él inclusive cambió su manera de hablar. ¿Sí? Cambió su manera de hablar, dejó de quejarse y empezó a honrar a Dios y glorificar a Dios. Tenemos el ejemplo de David. Conocemos la vida de David. Lo más conocido es que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero vemos que fue un hombre que pecó muchas veces. Y una de esas ocasiones, sabemos que él adulteró con la esposa de Urías, la esposa de uno de sus soldados, ¿verdad? Eran tiempos de guerra, dice esa porción. Y esa porción dice en la temporada donde los reyes salían a la guerra. Y ahí habla acerca de que David tenía que estar en la guerra, pero él estaba en su palacio bien a gusto, ¿verdad? Todos peleando y él acá. Y estando en esa situación, dice que él ve a la mujer de Urías y entonces él la toma y peca con ella. No solamente adultera, sino que por todo lo que pasó, él toma la decisión y prácticamente manda o arregla todo para que muera Urías. Entonces adultera y asesina, ¿sí? Y a causa de eso que pasó, tú puedes leer el Salmo 51. Prácticamente es una oración de arrepentimiento que se cree que ese salmo lo escribe David en esta situación. Y Dios perdona a David, un perdón que tiene que ver con la comunión. Pero en esa historia vemos que Dios manda al profeta Natán y viene un juicio, viene una disciplina a la vida de David. En primer lugar, de esa relación nace un hijo, nace un bebé. Pero el juicio de Dios viene y le dice que ese bebé va a morir, que la espada no se va a apartar de su familia, o sea, van a morir miembros de su familia. Y si él, ¿verdad?, adulteró, hizo esto a escondidas, le dice que sus mujeres también les va a pasar lo mismo con sus mujeres, pero a la luz del día, no a escondidas. Y dice que David se mete a ayunar, ¿verdad? Se rasga sus vestiduras y empieza, tú lees el Salmo 51 y David comienza a pedir perdón a Dios. Y yo no había entendido este versículo, esta historia, porque David, el bebé muere, viene el juicio de Dios y muere. Entonces los siervos de David que se dan cuenta que murió el bebé, le tienen que dar la noticia a David y dicen, como que ahí se echan la bolita, ¿verdad? Dile tú, no, mejor dile tú, porque dice, si le decimos que se murió, aquí nos va a cortar el cuello, ¿verdad? ¿Quién le va a dar la noticia? Le dan la noticia a David. Y fíjate lo que hace David. Dice que David se levanta,
cambia sus vestiduras. Estaba ayunando, había dejado de comer, entonces dice que come y comienza a seguir adelante. Y yo cuando leí ese versículo dije, ¿por qué hace esto? ¿No? O sea, no se supone que si murió entonces hay más dolor. Pero cuando yo estaba estudiando acerca de este tipo de perdón, yo creo que David entendió que había venido una disciplina sobre su vida y que su actitud iba a comenzar a determinar lo que iba a pasar después. Sí. Yo creo y yo he visto la misericordia de Dios, que Él no actúa así constantemente con nosotros. Que no es común que Dios haga esto con nosotros. Yo he visto que Dios nos da misericordia tras misericordia. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, Señor, yo oraba, en primer lugar yo le decía, Señor, yo te doy gracias porque yo creo que has tenido misericordia conmigo. Que a pesar a veces de mi desobediencia a tu voluntad, no ha venido un tipo de disciplina como este sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar. Y primero te quiero dar gracias. Segundo, no quiero ignorar si han venido sobre mi vida una disciplina. Y que si es una disciplina que proviene de ti, yo quiero decirte que la recibo. Y que voy a tratar de tener la actitud correcta hasta que tú decidas el tiempo de retirar tu disciplina sobre mi vida. Yo comencé, o sea, a lo mejor esta palabra al principio causaba conflicto en mí, pero poco a poco Dios empezó como que a penetrar más en mi corazón, de tal manera de comenzar a ver su amor en medio de esta palabra, su misericordia en medio de esta palabra, ¿sí? Vemos la historia de David y continúa. Un montón de situaciones en su familia. Uno de sus hijos abusa de su hermana. Otro de sus hijos por esta situación va y mata a su hermano porque David no hace nada. Absalón se rebela contra David y hace como un golpe de estado, ¿verdad? Lo que conocemos. Y era otra de las partes que yo no entendía, ¿verdad? De esta historia de David, porque yo decía, David peleó contra ejércitos, conquistó territorio, o sea, y cuando su hijo Absalón se levanta contra él, yo dije, pues que le hable, ¿verdad? A sus valientes, ¿verdad? Yo me imagino ahí la película Los 300, ¿verdad? Que David tenía sus 300, yo creo que la sacaron de ahí de la Biblia, pero inclusive habla de unos todavía más, como más valientes. Ahí tú puedes leer algunos relatos de los valientes de David. Había uno de ellos que de estar peleando, ¿verdad? La espada se le quedó pegada a la mano, ¿verdad? Habla otro que defendió él solo un territorio, ¿verdad? Que parecía insignificante, era un campo, creo que de lentejas, y vino el ejército enemigo y querían tomar ahí ese territorio, y él solo defendió, ¿verdad? Ese territorio. Algo que nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Que nos animan. Otros de sus valientes dice que él tenía sed y pidió, no pidió agua, sino solamente dijo, tengo sed, ¿verdad? Quiero beber agua. Y algunos hombres dicen que cruzaron el ejército enemigo, se abrieron paso y le trajeron agua. ¿Sí? Esos eran los valientes de David. Y yo cuando leo esa historia digo, ¿por qué David no toma a sus valientes? Y yo no digo que mate a su hijo, pero sí digo que se defienda, porque vemos la historia y David no se defiende. David huye. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo alcancé a comprender que David sabía que era una disciplina de Dios y que él no se iba a resistir a la disciplina de Dios, y que él toma esa actitud. Y es prácticamente es una de los últimos relatos de David. Y Dios llega el momento en que restaura el reinado de David. Vuelve a reinar David. Y vemos que la disciplina, la mano de disciplina de Dios que se extendió sobre la vida de David es quitada. Yo te decía,
No esperes a que suceda esto para cambiar la actitud en tu corazón. Porque una vez que se extiende la mano de Dios, no hay nada que pueda hacerla retroceder. ¿Sí? Si tú le has entregado tu vida a Dios, si tú le has entregado tu corazón a Dios, si tú has determinado caminar con Dios, déjame decirte que Dios se va a asegurar de poder producir en nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Pero muchas veces para terminarla, a veces va a ser necesario la disciplina. Da gracias a Dios si Dios ha tenido misericordia en tu vida. Si Dios ha tenido misericordia, si te ha perdonado, si te ha dado nuevas oportunidades. Porque yo a veces veo y digo, ¿por qué hay personas que a pesar de que transgreden la voluntad de Dios, parece que les va bien? ¿Verdad? Y yo veía la vida de David. Y aunque parecía que le iba bien, ¿verdad? Conquistaba territorios, pero había una disciplina aún sobre sus hijos. Qué difícil. Qué difícil que tengamos que pasar por una disciplina, ¿verdad? Como esta, todo lo que pasó Job. Y no es algo que debamos usar como temor, ¿verdad? Porque si no Dios me va a disciplinar. Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es, inclusive, oye, yo recordaba en estos días mi mamá, ¿verdad? O mis papás se acostumbraban pues a disciplinarnos. Y yo recuerdo que constantemente ellos nos llegaron a decir, y si no les duele, díganos, ¿verdad? Así como, pero era así como que ni de menso, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir que no me dolió? Pero yo recuerdo que una vez mi mamá me disciplinó, mi papá a veces viajaba y pues a veces ella tenía que tomar cartas en el asunto. Y recuerdo que ella tomó uno de sus cintos. Obviamente a veces los cintos de las mujeres son más de adorno, ¿verdad? A los hombres sí se nos caen los pantalones, ¿verdad? Pero los cintos de las mujeres son más de adorno, ¿verdad? Que los que necesitamos nosotros los hombres, ¿verdad? Y yo recuerdo que ella tomó uno de sus cintos y me dio, ¿verdad? Me dio en las pompis. Ellos no me daban en la cara ni en ninguna otra parte. Ellos nos disciplinaban en las pompis, ¿verdad? Una disciplina corporal, por así decirlo, física. Y después hablaban con nosotros, oraban. Pero yo recuerdo que cuando me dio con el cinto, a mí me empezó a dar risa, porque no dolía el cinto, ¿verdad? Y era un cinto grande de los que se usaban antes de las mujeres, ¿verdad? Y era un cinto así ancho y tenía así como una hebilla, pero ni era ni de metal ni nada. Pero era como si te pegaban con un papel foamy, no era algo así. Y yo recuerdo que a mí me empezó a dar risa y le dije a mi mamá se me quedó viendo y le digo, es que no me dolió. Y cuando le digo eso, dice, ahorita voy a traer con el que sí te duele, y agarré uno de mi papá, ¿no? Pero hablo acerca, ¿verdad? De cuando entendemos esta verdad de la palabra de Dios, este tipo de perdón de Dios sobre nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a recibir la disciplina de Dios, a saber que la disciplina nos va a ayudar. Por eso se llama corrección. ¿Quién quiere ser corregido? Al menos que quiera seguir igual. Pero si le echamos un poquito más de coco, como que dices, sí me conviene ser corregido, ¿verdad? Porque no quiero seguir igual. No quiero seguir igual, ¿sí? Y podemos descansar inclusive en Dios. Dios puede restaurar nuestra comunión. O sea, Dios va a seguir con nosotros. Lo único que yo quiero es que Dios no sea parte de mi vida, sí. Porque yo creo que ese ya sería algo totalmente extremo, ¿verdad? Que por nuestra necedad, entonces seamos entregados por Dios a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a lo que querías hacer. Yo quiero que Dios me estorbe, sí. Yo quiero ser redarguido constantemente. Yo quiero dar gracias a Dios cuando Él diga, hasta aquí llegó la disciplina, ¿verdad? Es una palabra que muchas veces no estamos dispuestos a recibir. Pero yo veía el ejemplo de David y sinceramente a mí me desafiaba el entender, ¿verdad? Hasta ver la vida de David y decir, no se quejó,
no fue con Dios, este hijo que me diste, sino yo creo que David empezó a ver todo lo que le estaba pasando y decir, está bien, es parte de tu disciplina. Si no lo haces, no voy a aprender. Si no lo haces, no voy a cambiar. Y ojalá, familia, cada uno de nosotros podamos dar gracias a Dios por su misericordia. Esta palabra lo primero que pudo producir en mí es: gracias, Señor, por cuánta misericordia me has tenido. Misericordia tras misericordia. Y aún si no tuvieras misericordia, dijeras, como el Señor, ¿verdad? Que dijo, ¿no tuviste misericordia tú? Pues ahora vas a tener que pagar hasta que termines de pagar para que aprendas, ¿verdad? Qué padre es cuando se nos perdonan las deudas, ¿verdad? Pero cuando las pagamos, aprendemos, ¿verdad? Aprendemos y se produce en nosotros algo que solamente se puede producir a través de la disciplina de Dios. Es poco probable que hoy alguno de nosotros oremos, Señor, disciplíname. Y yo quiero decir, Señor, disciplíname si ves que lo necesito, ¿verdad? Pero si tu misericordia puede producir lo que tú quieres producir, Señor, tenme misericordia. Y cuando leemos los salmos, yo veo constantemente a David pidiendo perdón a Dios, entendiendo, Señor, ten misericordia. Nosotros, ¿sabes que una de las oraciones que casi no hacemos es, Señor, ten misericordia? Porque no entendemos esta palabra. Siempre pedimos, Señor, perdóname, me arrepiento, porque pensamos que no va a haber ninguna consecuencia, que Dios nos va a perdonar y que va a quitar cualquier consecuencia sobre nuestra vida. Pero yo veo a David diciendo, Señor, no solamente diciendo me arrepiento, no solamente diciendo perdóname, sino un David diciendo ten misericordia. Porque aún Dios teniendo misericordia, yo puedo pensar que hasta me merezco su misericordia, cuando lo que me merecía era pagar, ¿sí? Leíamos Isaías 55 y decía, compren sin dinero, ¿verdad? Y yo le decía a los hombres el viernes, ¿podemos comprar sin dinero? No, ¿verdad? Y es que a veces pensamos que el perdón de Dios es gratuito, y no es gratuito. Es accesible para nosotros, pero alguien pagó para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, ¿sí? Para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos recibir misericordia. Pero no tengamos esa mentalidad, familia, de que nada va a pasar, de que no va a haber consecuencias. Yo estoy seguro que Dios te puede perdonar. Yo estoy seguro que puedes recuperar la comunión con Dios y te puedes sentir bien porque dices, ya otra vez Dios habló a mi corazón, y eso nos anima, nos ayuda. Pero el entender que Dios nos ha tenido misericordia y que cada vez, dice uno de los versículos que leíamos, y si alguno peca, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no te pones de pie el día de hoy y oramos a Dios y le damos gracias por su misericordia? En primer lugar, dale gracias por su misericordia, porque no hemos recibido lo que merecíamos. Y aún después de haber recibido el perdón de salvación, el perdón eterno, aún muchas veces hemos desobedecido a Dios. Y aún estando caminando con Dios, Dios nos ha seguido teniendo misericordia tras misericordia. Que tú puedas levantar tus manos y puedas decirle, Señor, que esta palabra produzca en mí un cambio, ¿sí? Produzca un cambio en mi vida. Y que pueda ver de una manera diferente, Señor, las veces que tú has perdonado, Señor. Y que
me he acostumbrado, Señor, a ir y pedir perdón y dejar de ver el significado de ese perdón sobre mi vida. Dejar de ver, Señor, que has tenido misericordia sobre mí. Si tú quieres poner límites que me puedan ayudar, Señor, a no salirme de tu camino y de tu voluntad, está bien. Voy a dejar de resistirme. Voy a dejar, Señor, de quejarme. Y puedo comenzar a dar gracias, Señor, aún, Señor, por las circunstancias más difíciles, porque aún esas circunstancias tú las vas a usar, Señor, para producir en nosotros cambios, transformación, para ser más humildes, para ser más sencillos. Si hay alguien, Señor, con el cual no tenemos que renegar, es contigo, Señor. Así que comienza a orar. Señor, yo te pido perdón, Señor. Si a veces he renegado, a veces no, a veces te lo he dicho directamente, a veces no te lo he dicho directamente, pero a veces he renegado, Señor, por ciertas situaciones. Y no me doy cuenta, Señor, que son parte de tu voluntad. Son parte de tu perfecta, de tu buena y de tu agradable voluntad para mi vida, Señor. Job comenzó bien, Señor, y hubo un momento al ver la aflicción, él como que todavía no entendía, Señor, que tú estabas detrás del sufrimiento, Señor. Que no alcanzaba a entender por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Pero al final, Señor, él entendió. Y las palabras que él pudo decirte son cosas maravillosas. Son cosas maravillosas, Señor. Muchos de los que estamos aquí, Señor, no solamente hemos recibido un trato personal o individual. Muchos de nosotros podemos ser sinceros y podemos reconocer que aún como familias, a veces, Señor, desde con nuestros papás pudimos ver un trato tuyo con nosotros, con nuestra familia, en nuestros hogares. Ahora, Señor, muchos ya tenemos nuestra familia, nuestros hijos, y no debemos de perder la perspectiva, Señor, de que tú vas a seguir tratando con nosotros y que podemos enseñar a nuestros hijos a verte a ti, Señor, de una manera correcta. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. No hay ningún solo momento, no hay ninguna sola circunstancia en el que tú dejes de ser bueno. En medio, Señor, del dolor, de la enfermedad, de las pérdidas, tú sigues siendo bueno, Señor. Tú sigues siendo bueno. Gracias primero, Señor, por tanta misericordia que tú nos has tenido. Gracias por tanta misericordia, Señor, que nos has tenido, por no darnos, Señor, lo que merecemos, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestras actitudes. Gracias, Señor, por no darnos lo que merecemos. Señor, y aun cuando actúas, se extiende tu mano, Señor, aún se extiende, Señor, con misericordia, Señor. Aún, Señor, cuando tu fuego viene, Señor, es un fuego que purifica nuestras vidas, pero no es un fuego, Señor, que nos lastime. No es un fuego, Señor, que echa a perder nuestras vidas, sino es un fuego, Señor, que puede purificar nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu perdón. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu fidelidad.
Gracias por tus promesas, Señor, de sanidad, de restauración para nuestras vidas. Gracias, 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 Señor. No solamente aceptaremos de ti aquello que parece agradable y bueno, Señor, aquello que nos gustan, tus bendiciones, sino también podremos aceptar, Señor, aquello que va a confrontar nuestra vida, aquello, Señor, que va a revelar nuestra verdadera condición de nuestro corazón y que va a producir cambios reales en nuestra vida. No queremos cambios superficiales, no queremos ser, Señor, solamente religiosos, sino queremos un cambio real donde nuestras vidas sean transformadas, donde mi carácter sea transformado, Señor, donde pueda ser más como tú, donde pueda tener la capacidad, Señor, de perdonar, donde tenga la capacidad de confiar, Señor, aún en otros, seguir confiando en ti, Señor, seguir teniendo comunión con otros. Límpianos, Señor. Tú moriste por nosotros y moriste para presentarte una iglesia, Señor, limpia. Una iglesia limpia, Señor. Y a pesar, Señor, de tantas cosas, de tanta corrupción, de tanta influencia, aún en la iglesia misma, Señor, tú eres fiel a tus promesas, eres fiel a tu propósito y tienes todo el poder para transformar la vida de cada hombre, de cada mujer, para cambiar matrimonios, para transformar a hijos, Señor, que estaban perdidos, para cambiar el corazón de una mujer, Señor, ordenar las emociones, el corazón, sanar las heridas. Tú tienes el poder, Señor, de restaurarnos, de cambiarnos. Gracias y confiamos en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque hoy la podemos recibir, Señor, con un buen corazón, Señor. Hoy oramos que fuéramos una tierra buena, Señor, para recibir la palabra, la semilla que va a traer fruto a nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aplausos a Dios.